Hola, bienvenido a otro programa de Pasando la Antorcha, un espacio en el que buscamos edificar a los líderes de nuestras iglesias locales y a la vez invertir en la formación de la próxima generación de líderes que el Señor está levantando. Acompáñame al abrir las Escrituras una vez más. Gracias por estar dispuesto a participar aquí en Pasando la Antorcha. Para servir. Bueno, que el Señor bendiga a mis hermanos. Vuelvo a presentar, mi nombre es César Heriberto Lucio Carrillo, pastor de la Iglesia Bautista Valorarte la Verdad. Lucio es mi apellido, porque algunos me dicen, tienes tres nombres, César Heriberto Lucio, pero no, mi apellido es Lucio y mi padre fue don Heriberto Lucio, y en la presencia del Señor. Hermano, es que hay tantas cosas. Abrir una Biblia es abrir no un mundo, son abrir universos y galaxias en tantas cosas. Pero yo le doy muchas gracias a Dios porque siempre podemos tener una oportunidad de poder aprender de la palabra de Dios. Y muchas veces he tenido que aprender y yo echar atrás mis planes o echar atrás mis ideas para poder tomar las ideas más bíblicas. Me gusta mucho el concepto que tienes aquí, que es el de biblicista. No. Todo comenzó en esto. Quisiera tocar el tema de los ministerios de la iglesia. Porque un día me invitaron a predicar en una reunión de jóvenes muy bonita en un lugar que se llama Izúcar de Matamoros, al sur de Puebla. Y por lo general dan temas y pues a mí me gusta mucho respetar los temas. Y digo, bueno, dime cuál es el tema que vas a estar tocando para yo prepararme en el aspecto. Y llega el que dirige la dirección del grupo de jóvenes, el hermano Jair Tapia. Y me dice, hermano, nuestro tema va a ser muy fácil. Y digo, sí, dime cuál va a ser. Nuestro tema va a ser, ¿quién soy yo y cuál es mi propósito en el mundo? Y yo dije, no digas eso. La pregunta que se ha hecho Platón, que se ha hecho Confucio, y que años y años han tratado, o sea, siglos tienen esas preguntas. ¿Y cómo me vas a dar 50 minutos para resolver esa pregunta de quién soy yo? Pero lo tomé como un reto personal. Uh-huh. Entonces empecé a buscar en mi Biblia lo que es quién soy yo. Y podemos obtener muchas respuestas, pero la más cercana que obtuve fue cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, ahí en ese camino a Damasco. Cuando el Señor aparece, le corta el paso, él va decidido a acabar o llevar presos a los creyentes que estaban allá en Damasco para llevarlos a Jerusalén. Y él tiene un encuentro con el Señor. Bueno, el Señor tiene un encuentro con él. Uh-huh. El Señor se atraviesa, se pone en su camino y Pablo se da cuenta, Saulo en ese tiempo se da cuenta de que es Dios, de que es el Señor. Y me encanta que él le hace dos preguntas, que yo creo que si nosotros nos hiciéramos estas preguntas, nuestra vida sería completamente diferente. La primera pregunta que Saulo le hace al Señor es, ¿quién eres, Señor? Y la segunda es, ¿qué quieres que haga? Con esas dos preguntas se definió la vida de uno de los más grandes, sino que el más grande misionero de todos los tiempos. Uh-huh. Una persona que estuvo dispuesto a entregar su vida, su corazón, su deseo, aquel que dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, aquel que dijo que estaba juntamente crucificado con Cristo, aquel que padeció angustias, hambres, peligros en los caminos, aquel que estuvo dispuesto a llevar el evangelio hasta el último de sus tiempos y aún en cárceles escribía cartas y son epístolas que tenemos en la Biblia. Uh-huh. Una vida que fue completamente moldeada por Dios a partir de dos preguntas. La pregunta es, ¿quién eres, Señor? Y me gustó mucho esa pregunta porque yo estaba estudiando el tema de quién soy yo y no lo encontré hasta que encontré esa pregunta, ¿quién eres, Señor? Y me di cuenta, hermano, de que tratar de definir yo mismo quién soy yo sería vano, porque es una pregunta muy relativa, porque depende de mi forma de ser, de mi posición, y todos somos diferentes, de cómo soy constituido y formado, en qué país, con qué lenguaje, en qué cultura, en qué contexto, y puede ser definido muy relativamente. Pero cuando vamos a Dios, que no es un relativo, sino que es un absoluto, Él es el que define las cosas.
Entonces, cuando Pablo no sabía quién era él, no sabía si era, él decía, yo antes era fariseo, en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia, él estaba muy definido en lo que era, pero cuando encontró a Dios, su definición se vino por los suelos. Entonces, creo yo, hermano, que para empezar a saber quién soy yo, primero tengo que saber quién es Él. Porque cuando uno defines y tú defines quién es Él, entonces sabrás quién eres tú. Y le decía yo a esos muchachos, no se trata de quién soy yo, se trata de quién dice Él que soy yo. Y ahí encontré el propósito, hermano. Y me di cuenta que es en vano que yo esté buscando y que nosotros estemos buscando quién soy yo si primero no definimos quién es Él. Y cuando tú defines y encuentras en la Biblia quién es Dios, estudias acerca de Dios, vas a la iglesia, escuchas, lo encuentras que la Biblia nos dice que Dios es amor, que Dios es que es justicia, que Dios es un fuego purificador y tantas cosas, y te das cuenta de lo que es Él. Santo, santo, santo. Te das cuenta que entonces encuentro el propósito de mi vida, porque entonces sé quién soy yo. Yo era una persona perdida, pero salvo por la gracia de Jesucristo. Ahora estoy tomado para poder llevar el evangelio y ser un proclamador de las buenas nuevas de Jesucristo. Yo definí mi vida hasta que pude saber quién es Él, quién era Él. Y cuando supe quién era yo, a través de esa pregunta, ¿quién es Él? Entonces viene la segunda pregunta de Pablo, que es en la que quiero tomar el tiempo. ¿Qué quieres que haga? Esa pregunta, hermano, ¿qué quieres que haga? No solamente es personal. La podríamos tomar como iglesia. Porque al final de cuentas la iglesia no es el edificio, lo tenemos claro, sino que somos las personas que habitamos, que somos el cuerpo de Cristo. Y si nosotros como unión, como iglesia, como una reunión, como una iglesia, nos pudiésemos hacer la misma pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Muchas resoluciones saldrían a nuestras vidas e incluso muchas cosas tendríamos que preguntarnos. Esa pregunta, hermano, de los ministerios de la iglesia es eso, ¿qué quieres que haga? Si nosotros como iglesia vamos delante de Dios y bueno, Señor, está bien, nos salvaste, ya somos salvos y todavía no vienes por nosotros, entonces mientras llegues con nosotros, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres en qué resuelvo mi vida? ¿Cómo puedo? Si tú ya definiste mi vida ahora y ya solucionaste mi vida después de la muerte, bueno, de aquí a que venga mi muerte o de aquí a que tú vengas por mí, ¿qué quieres que haga? Porque yo quiero serte útil. Si nosotros como iglesia nos tomáramos esa pregunta, qué bonito sería. Encontramos muchos principios, hermano, en la Biblia. Sabemos que tenemos que congregarnos, según Hebreos capítulo 10, no dejando de congregarnos. Tenemos que aprender a amarnos unos a otros, soportarnos unos a otros. Hay un libro muy bonito que me enseñó un hermano que se llama Edgar Caballero, pastor, y se llama Unos a Otros. Y toma todos los títulos, amados unos a otros, perdonados unos a otros, y está muy, muy bonito. Me gusta mucho la postura que toma ese libro. Pero cuando vamos a esta pregunta, ¿qué quieres que haga? Nosotros como iglesia debemos preguntarnos, ¿qué quieres que haga? Entonces yo me puse muy serio en esa pregunta, hermano, y me puse a investigar. Bueno, entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Cuáles son los ministerios que como iglesia podemos llevar a cabo? ¿Qué es lo que quiere? ¿En qué quiere el Señor que nos ocupamos? Porque dijo una persona, no temo el fracaso, temo al éxito en cosas que no importan. Correcto. Y a veces que podemos tener mucho éxito en cosas que realmente no importan. Y no estoy demeritando absolutamente nada, pero el propósito de mi vida no me lo va a dar un título de una escuela, de lo que sea, no me lo va a dar un trabajo. La importancia es cuando yo llegue a presentarme delante de mi Señor Jesucristo y entonces yo pueda rendir cuentas de mi mayordomía. Porque ahí va a ser lo más importante. Yo le digo a los muchachos allá en Baluarte, muchachos, estudien, es bueno estudiar, y todo estudio aporta adelante, pero siempre con la conciencia clara de que cuando lleguemos a la presencia de Dios, no te van a preguntar qué estudiaste, cuántos posgrados hiciste, si tienes alguna maestría, eso no te lo van a preguntar. No te van a preguntar en qué trabajaste, no te van a preguntar ese tipo de cosas, no. El mismo apóstol Pablo lo definió, porque él decía, cuando dio todo su currículum, él decía, y todo lo tengo por basura. Así es. Y todo eso, hermano, llegó y me impactó mi vida. O sea,
Entonces me puse muy serio en esa pregunta, Señor, como iglesia, ¿qué quieres que hagamos? Y estuve buscando por todos lados y encontré una respuesta, pastor, en el estudio de los dones del Espíritu Santo. Porque un don lo entendemos como una habilidad sobrenatural en áreas específicas que Dios nos da. Entonces, si Dios nos da dones espirituales, es decir, habilidades sobrenaturales en áreas específicas, entonces Dios está diciendo, yo te voy a dar una habilidad, y si Dios me da una habilidad, pues Él quiere que yo desarrolle esa habilidad. Y esto lo encuentro, hermano, ¿por qué? Porque tristemente me encuentro en un contradicho con algunos, porque dicen, es que yo tengo un ministerio diferente, yo tengo un trabajo diferente, y digo, bueno, lo importante es hacer lo que a Dios le agrada, ¿sí? Y eso es lo más importante. Entrar en el tema de los dones del Espíritu Santo, es grandísimo, es enorme. Encontramos 4 referencias bíblicas específicamente a los dones en el Nuevo Testamento. ¿Por qué Nuevo Testamento? Porque recordemos que somos una iglesia neotestamentaria. Hay personas que toman principios del Antiguo Testamento, pero estos no aplican para el gobierno de la iglesia. Entonces, recuerdo que una persona un día dijo, hermano, yo quiero establecer muchas iglesias. Ah, perfecto. Y un pastor nada más para aclararlo dijo, bueno, dime qué es una iglesia. Si vas a hacer como 100 iglesias, dime cuál es la definición de una iglesia. Y se quedó helado porque no se sabía la definición de una iglesia. Y bueno, por la Biblia entendemos que una iglesia local testamentaria es un grupo de creyentes. Es una definición muy bonita y muy larga. Y me encanta repetirla, la hice como 1000 veces en el instituto para poder aprendérmela. Y ahora encuentro, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, encontramos referencias en Romanos capítulo número 12, 1 Corintios 12, 1 de Pedro 4 y Efesios capítulo número 4. Algunas referencias son muy generales, otras más específicas. Por ejemplo, 1 Corintios 12 es la lista más grande de dones del Espíritu Santo, pero ahí dividimos los dones que son los temporales y los permanentes. Encontramos que hay dones temporales. Algunos dones eran como los dones milagrosos, los que nosotros podemos entender que estos dones dejaron de aplicarse cuando llegó lo perfecto, según 1 Corintios capítulo número 13, que es cuando llega la palabra de Dios. La Biblia nos dice, lo que conocíamos antes, conocíamos algo, conocíamos en parte, es decir, el Antiguo Testamento, y lo que no lo profetizamos. Pero cuando llegue lo perfecto, entonces ya cesan los dones temporales y nos quedamos con la lista de los dones permanentes. Correcto. Los dones permanentes son aquellos, hermanos, que no cesaron después de la llegada de la impresión de la palabra de Dios, de que se acabó el canon bíblico, y ahora nos quedamos con esos dones. Entonces me voy a buscar los dones del Espíritu Santo, las áreas que las cuales Dios nos da talentos para poder hacerlas, y me pongo a estudiarlos, pero me puse muy serio, hermano, a verlos, y encontré esa lista más exacta de dones permanentes en Romanos capítulo número 12, y quiero leerla, hermano. En Romanos capítulo número 12, en el verso número 4, bueno, primeramente el verso número 1 dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primero Pablo nos dice, ¿saben qué? Tenemos que presentar nuestros cuerpos, tenemos que hacer algo por Dios, porque ese es nuestro trabajo. Verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entiendo que Pablo dice, número 1, tenemos que servirle con nuestra vida y con nuestro cuerpo. Pero en el versículo número 2 dice, no lo vamos a hacer conforme a este mundo, lo vamos a hacer conforme a la palabra de Dios. No lo hagas conforme, como dice aquí, conforme a este siglo, sino que vamos a hacerlo transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En el verso número 3 nos habla porque dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Verso número 1, vamos a trabajar. Número 2, no lo vamos a hacer de la manera del mundo. Y número 3, nadie se la vaya a creer, que es más importante que los demás porque tiene más dones del Espíritu Santo. O sea, que antes de darnos los dones, primeramente nos da las indicaciones. Vamos a trabajar, no conforme al mundo, y ninguno va a tener un más alto concepto de sí
que el que debe tener. ¿Estamos de acuerdo todos? Amén, estamos de acuerdo, perfecto. Entonces empieza a hacer la lista y empieza a dar el porqué. Verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ya no está hablando de funciones. Nos está hablando que la iglesia es como un cuerpo. Entonces todos tenemos una función. No somos diferentes cuerpos, somos un solo cuerpo. Pero cada cuerpo tiene una diferente función. Algunos serán manos, otros serán pies, otros serán corazón, otros serán ojos. Todos tienen diferentes causas. Alguna vez hemos establecido, imaginemos que una persona pueda caminar de manos. Pues sí, lo puede hacer, pero pues no va a hacerlo por 1 kilómetro, a menos que quiera romper un récord Guinness, ¿no? Y hay personas que son manos, pero quieren ser pies. No están hechos para eso. Todos tenemos una función específica. Entonces digo, Señor, ¿cuál es mi función? Y ayúdame a predicar en la iglesia para poder ubicar a cada quien en su función, porque necesitamos ser un cuerpo que trabaje bien. Entonces, vamos al verso número 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Me encanta esa frase. Todos los miembros los unos de los otros. Les ponía un ejemplo. Hace esto toqué un tema muy efímero en la iglesia hace unas 2 semanas y tratábamos el servicio de la iglesia. Y les decía, si tú vas pasando y te golpeas el dedo chiquito de tu pie, el que podríamos ver como el que pues tal vez no tiene nada que ver, el más inútil de todos o qué sé yo, pero por algo Dios lo puso ahí. Tú te golpeas un dedo fuerte, todos los miembros de tu cuerpo acuden a ayudarlo. Para empezar te detienes, ya tu pie derecho hizo un freno, tu rodilla trabajó y luego tus ojos van a ver hasta la boca. ¡Ay! Grita y le grita a todos los demás. Alguien más exagerado hasta le va a soplar al dedo, ¿no? Los ojos van a estar ahí, las manos van a estar sobre el dedo más chiquito. Hasta el otro pie, si lo levantamos, el que está lesionado, el otro va a hacer la función del equilibrio. Si me tengo que sentar, es decir, todo mi cuerpo acciona en función del miembro que está fallando. Es por eso que tenemos que aprender a amarnos en la iglesia. Porque aún el miembro más pequeño, más chiquito, que es importante. Y cuando alguien se duele, todos deberíamos de dolernos y hacer una función para poder ayudar a ese. Ahora, eso es cuando una parte del cuerpo se duele o se enferma. También tener la advertencia de que una parte si una parte de nuestro cuerpo no la usamos, por naturaleza se atrofia. Entonces, encontramos que hay creyentes en las iglesias que están atrofiados. ¿Por qué? Porque tienen una función, pero no la ejercen, no la hacen, o quieren hacer otra función que no les toque, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi trabajo personal? Es identificar cuál es mi función, cuál es mi trabajo. Y si ahondamos esa palabra, ministerio. Pensamos que ministerio solamente es para pastores. No. Toda la iglesia tiene un ministerio. Correcto. La palabra ministerio significa encargo. Todos tenemos un encargo de parte de Dios. Cada parte de nuestro cuerpo tiene un encargo. Somos una iglesia, somos un cuerpo, entonces tenemos que activarnos, pero en el área que Dios nos dio. Entonces el apóstol Pablo empieza a hacer una lista. Así que espero los que están escuchando ya vayan poniendo atención diciendo qué parte soy yo del cuerpo para poder ejercerla. En el verso número 4, vamos al 6. De manera que teniendo diferentes dones, todos tenemos diferentes habilidades sobrenaturales que Dios nos ha dado. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Dice, de manera que teniendo diferentes dones. Digamos que hay un paquete de bienvenida cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. Un día una persona predicó las 100 y tantas bendiciones que tienes cuando aceptas a Cristo y se las aventó todas en una predicación, imagínate. Entonces, cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, por inmediato, como un paquete de bienvenida, recibes al menos un don. Todos tenemos un don del Espíritu Santo.
No es hagamos una aclaración, no es lo mismo don que talento. Uh-huh. Por ejemplo, tocar un instrumento musical no es un don espiritual porque no es tan realista, pero sí es un talento. Hay gente que naturalmente se le da mucho la música, o tienen talento para la poesía, o tienen talento para hacer determinado trabajo, pero no es lo mismo un talento que un don. Un don es algo que Dios te lo da de una manera sobrenatural, y te lo da para que lo ejerzas, no para ti, sino en función de la iglesia. Entonces todos tenemos un don. Usted que me está escuchando, usted tiene un don del Espíritu Santo. Uh-huh. Puede tener 1, 2, 3. En la lista que tenemos aquí tenemos 7. Pero hay algo muy importante. Nadie tiene todos los dones. Solamente nuestro Señor Jesucristo los tuvo. Así es. ¿Por qué nadie tiene todos los dones? Porque somos un cuerpo y todos necesitamos los unos de los otros. Uh-huh. Veamos, verso número 6. Al final dice: si el de profecía, úsese conforme al medida de la fe. Tenemos el primer don espiritual, el de la profecía. Vamos a mencionarlos todos. 7. O si de servicio, en servir, el don del servicio. El que enseña, en la enseñanza. Tercero, el de la enseñanza. 8, el que exhorta, es otro don de la exhortación. El que reparte con liberalidad, daban 5. El que preside con solicitud, preside es un don, y el que hace misericordia con alegría. Ahora encontramos algo. Me pongo, hermano, a estudiar todos los dones del Espíritu Santo, separo los permanentes de los temporales, y me voy a todas las listas: 1 de Pedro 4, Efesios 4, 1 Corintios 12, y me quedo en Romanos capítulo número 12, y entiendo que cuando Dios repite algo es que quiere que lo veamos bien, ¿no? Así es. Y cuando veo me doy cuenta, hermano, de que cada don no solamente es una habilidad, cada don es un ministerio. Uh-huh. Es decir, que todos entramos dentro del ministerio de la iglesia. Vamos a tratar de ubicarlo de esta manera. Por ejemplo, dice el primero en el versículo número 6 al final: si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y alguno dirá: oh, soy profeta. Ok, está bien. ¿Pero qué es el profeta? Pues profeta significa solamente proferir, hablar, y en favor de llevar un mensaje. Primer don, el don de la profecía. ¿Quiénes tienen el don de la profecía? Hay personas, hermano, que saben predicar, saben hacerlo de una manera buena, de una manera que te atrapa inmediatamente. Y eso es un don del Espíritu Santo. Uh-huh. Hay gente que es talentosa para hablar, pero no tienen el don del Espíritu Santo. Hay gente que cuando se ponen a predicar, hermano, yo me quedo con la boca abierta. Y sería un suicidio que esa persona que tiene el don de la predicación no lo llevara a cabo. Porque tristemente te puedo decir, hermano, que yo he visto personas que no tienen ese don y como quiera predicar, ¿no? Que es loable hasta cierto punto. Sí, no, o sea. Pero no tienen el don. ¿Puedo interrumpir ahí un segundo? Nada más para preguntar esto. ¿Dónde metería usted entonces la palabra habilidad? Porque he escuchado en veces que gente confunde talento, habilidad, y estamos hablando de dones, talentos, habilidad. Yo siempre lo he manejado así, nada más para estar seguro si estamos en la misma. Sí, claro. De que habilidad más es algo aprendido. O sea, tanto eso depende. Por ejemplo, le pongo un ejemplo muy fácil. Mi hermano toca 30 y tantos instrumentos. Uh-huh. Él tiene el talento dado por Dios de instrumentación. Casi que no importa qué instrumento, él lo agarra y lo toca. Él tiene ese talento dado por Dios. En el sentido de habilidad, yo toco la guitarra, pero me costó. Uh-huh. Me costó mucho. Sí. Y me costó mucha práctica y muchos años. Entonces, aprendí la habilidad, pero no fue algo necesariamente dado por Dios en ese sentido, sino que fue algo que aprendí. Entonces, creo que en vez hay momentos que hay cosas que son talentos dados por Dios, que digamos así vienen naturalmente, y hay otros que aprenden. Hablando de esto de hablar, por ejemplo, profetizar o predicar, hay quienes tienen el talento de hablar, tienen esa lengua de plata, como hablan de Spurgeon, por ejemplo, sí. Y hay otros que aprenden a hablar. Así es. Entonces, ¿ve usted esa diferencia entre habilidad y talento o las combina o cómo las ve? Yo más las combino, pero si lo viéramos así, hay gente que adquiere una habilidad, ¿sí? Uh-huh. Okay. Hay gente que ya tiene la habilidad y por eso la perfecciona. Uh-huh. Eso ya podríamos llamarlo un talento. Uh-huh. Por ejemplo, yo te podría decir,
Hay gente que le gusta mucho la idea de tocar el piano, Ujú. ¿sí? Y aprende y batallan mucho. Pero hay gente que lo aprende, lo que alguien aprendió en un año o alguien lo aprendió en una semana, Ujú. porque tiene ese talento. ¿Sí? Ok, Entonces va a una escuela especializada, como por ejemplo un conservatorio de música, para poder explotar. sí. Sí. Digamos que, permíteme verlo así, yo siento que la habilidad se desarrolla y el talento se explota. Sí, el Ujú. talento es Ok, algo que sí, tú tienes lo así. puedo ver. Pero si lo vamos a los dones del Espíritu Santo, ¿no? Es algo impresionante. Es algo que gente que habla. Y es más, y lo curioso de esto es que por lo general el que tiene el don del Espíritu Santo, por lo general no se va a dar cuenta que lo tiene. Otros se lo van a decir. Ujú. ¿Sí? Bueno, solamente como un testimonio te lo digo. ¿Sabes quién fue la primera persona que a mí me dijo que me dio una esperanza de que yo podía ser un predicador? La persona más mundana que tú te puedas en la universidad. Yo estudiaba en la Universidad Autónoma de Nuevo León, carrera de licenciatura en Administración de Empresas, y yo ya estaba yendo a la iglesia y yo estaba enamorado de las cosas bueno, estoy todavía, ¿verdad? Pero en ese tiempo estaba en mi primer amor, no sé cómo llamarlo. Y un día dice el maestro, a ver, hay un tema libre, quiero una exposición de 20 minutos y quiero que hagan de la manera bien. Hubo gente, jurado y todo eso, y yo decía, ¿qué puedo hacer de tema? Y lo único que me encontré, hermano, es que dije, pues el Señor Jesucristo nos enseña a servir, entonces voy a hacer la clase de servicio al cliente. Y empiezo la que es servicio al cliente, los negocios orientados al servicio al cliente. Doy ejemplos de la Biblia, doy ejemplos de Cristo cuando lavó los pies de los discípulos y la gente hasta me aplaudió. A nadie nomás decían, no, nada más 1, 2, 3, pero a mí me aplaudieron mucho. Y dije, caray, bueno, está bien, pues ya me voy a mi silla. Y a la persona más mundana que estaba en ese, que era mi amigo, por cierto. Yo fui un estudiante, pero fue muy malo para elegir amigos, hermano. Y yo me sentaba a un lado de él, se llamaba Jorge, pero con X, Jorge. Y luego llega Jorge y me dice, pero muy serio, como nunca lo había visto conmigo. Y me dice, oye, Lucio, ¿no eres tú predicador? Él sabía que iba a una iglesia y me dice, ¿tú eres predicador? Le digo, no. Y me dijo, deberías. Y eso fue el primer momento, hermano, en que yo pensé que tal vez Dios me podía ayudar porque alguien que no ni sabía nada, que le gustó lo que dije y se quedó impactado y se sembró una semilla en su corazón. De modo que tenemos como primer don, hermano, el don de la predicación. Ahora vamos a aplicarlo a la iglesia. ¿Dónde se aplica eso? Imagínate una iglesia, hermano, que muchas lo tienen, por cierto, gracias a Dios, un área específica de la profecía. ¿Dónde obtenemos esto? En institutos bíblicos. Gente que se prepara para predicar la palabra de Dios. Pastores, misioneros, evangelistas. Estos tres son los ministerios que yo pondría en el don de la profecía. Pastor, misionero y evangelista. Que a final de cuentas, los tres hacen la función de la predicación o de la profecía, de traer a las personas a Cristo. ¿Sí? Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Es decir, en base a tu fe y en base a tu estudio, pero estudia. ¿Y cómo se puede ayudar esto? No, pues se puede ayudar mucho. O sea, puedes tomar cursos de fonética, puedes tomar cursos de mucho que te puede ayudar a todavía sobreexplotar el don que te hay en ti. Hay personas en la iglesia que yo creo, hermano, en diferentes iglesias, que yo quiero que pueden ser buenos predicadores. Tienen el don. Entonces, hermano, si usted tiene el don de la profecía, yo le invito a que vaya con su pastor y dígale, pastor, no sé si lo tengo, pero permítame hacer el intento. Y tal vez por ahí va mi vida. Y bueno, hermano, no nos sobran predicadores, nos faltan predicadores y tal vez Dios te va a mandar a un lugar a compartir la palabra de Dios. Amén. Vamos con el segundo don porque no se nos va a ir el tiempo. Dice el verso 7, bien corto, o si de servicio, en servir. Yo creo que este es de los más fáciles de identificar.
que sería, si llevamos este don a un ministerio de la iglesia, sería el de los diáconos. Sí. Un diácono viene de la palabra diáconos, que significa servidor. A final de cuentas es eso, un servidor. Una persona que sirve es una persona que no tiene problema, hermano, para poder ayudar a los demás. No tiene problemas de ego, no tiene problemas de que, es que yo quisiera ser más, yo quisiera ser reconocido. Simplemente ayuda. Y yo en Baluarte tengo hermanitos que, qué bendición son. Tú les puedes llamar 2, 3 de la mañana y ahí van a estar esos hermanos. O incluso hasta se anticipan a todo eso. A veces yo llego y las cosas ya están listas o ya están preparadas. Y lo hacen con todo corazón y con todo deseo. Hasta agarrar una escoba, ayudar, acomodar unas sillas, hacer todo lo que sea posible para que el pastor se ubique como en Hechos capítulo número 6, así lo dice, que ellos se dediquen al ministerio de la predicación y de la oración. Pero hay veces, hermanos, que como pastores no podemos predicar, estudiar o orar como quisiéramos, porque tenemos que ir por un hermano para ayudarlo a llevarlo al hospital, que lo hacemos con gusto. Pero tal vez hay un hermano que tiene el don del servicio y se puede ocupar de eso. ¿Para qué? Porque para que el pastor pueda estar dando tal vez una clase en un lugar, o puede ir a predicar a un hospital, o que pueda hacer un trabajo, o dar una célula, o estar dando clases en un instituto, ya sea en línea o presencial, y para que él se dedique, o que tenga tiempo para estudiar, o para leer Biblia, o para orar. ¿Cuánto necesitamos como pastores meternos ahí? Y a veces decimos, hermanos, que yo creo que el pastor no se prepara lo suficiente. Bueno, lo que significa es que su pastor necesita diáconos. Amén. ¿Sí? Necesita personas que puedan usar, que puedan tomar el tiempo que su pastor usa haciendo otras cosas que no son meramente del ministerio de la profecía. Ahora, iba a decir, no son ministerio, no, el servicio sí es un ministerio. Así es. Entonces, hermanos, hay gente que no te duele ayudar y hay veces que tú vas a estar ahí. Entonces, dígale a su pastor, deme responsabilidades. Dígame en qué le puedo ayudar. Tal vez mire, hermano, tal vez yo no sé predicar, tal vez yo no sé enseñar, se me traba la lengua y me pongo nervioso atrás de un púlpito, pero mire, se lo dejo bien limpio. Pero mire, le dejo el sonido para que usted nomás empiece y se arranque. Nada que, acomoda el micrófono, conéctalo, pone aquí. No, eso ya va a estar, pastor. Yo me encargo de eso. El pastor está llegando tarde al culto porque está trayendo la ruta. Hay personas que lo pueden hacer para que el pastor se dedique a lo que tiene que hacer. Y te aseguro que si hay servidores, diáconos, personas que ayudan en la iglesia, van a tener un pastor mejor preparado. Y tal vez van a decir, esos son los sermones que yo quiero escuchar. Sí, pueden llegar. ¿Cuándo? Cuando tengamos el ministerio del diaconado. Personas que lo hacen con un corazón, con un deseo, con una disposición, pero sobre todo con una perfección, con un deseo. ¿Sí? Que un día llego a llegar y está la mesa en donde están los sobres para ponerla. Y le digo, le puedo decir a una persona, hermano, por favor, ¿puede acomodar aquí los sobres para que los hermanos tomen? Sí. Y a veces que los sobres nomás están puestos ahí. Sí. Pero hay veces que el sobre está puesto, acomodado de manera especial. Hay una notita de bienvenidos a la Iglesia Bautista Baluarte, la verdad. Hay algunos que las ponen así y les hacen así con el dedo y se abren así como un abanico bien bonito. Y tú dices, caray, alguien le puso el corazón, el deseo. Yo como pastor no va a estar dándole la vuelta, hermano, para que se haga como abanico. Yo nomás lo puedo dejar ahí. Pero, hermanos, en las iglesias, el ministerio del diaconado es eso. Es un ministerio porque son dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a los siguientes. Dice, verso 7, o si de servicio en servir, y dice, el que enseña en la enseñanza. Veamos, todos los dones son ministerios. Este está muy fácil de entender. ¿Cuál es el servicio de la enseñanza? Maestros. Maestros de escuela dominical. Ahorita, una petición que tengo ahí en la iglesia es por la hermana Carmen Morales. Ya tiene más de un mes y medio en el hospital. Está batallando mucho con la enfermedad, pero yo creo que es de las mejores maestras que hemos tenido, hermano. Un día estaba enseñando a un hermano en la iglesia y yo
me fui a los salones afuera a escuchar las clases. Y yo escuchaba la clase esta hermano, hasta me quedé más tiempo, estaba bien emocionado yo escuchando la clase, se me olvidó que tenía que regresar al culto porque me emocioné mucho escuchando. Tenemos en la iglesia varias maestras que son muy, muy buenas maestras, maestros de jóvenes, de prejóvenes, y hermanos, qué importante es la clase de escuela dominical. Y tener variedad de maestros, hermanos, es algo tan bonito. ¿Por qué digo variedad de maestros? Tal vez tú dices, bueno, hermano, ya tenemos 3 maestros para que den clase. Ok, ellos van a dar la clase. ¿Y cuándo van a escuchar predicación? Porque tienen que rolarse. Así es. Tiene que haber más. Ahorita estamos en un programa en el cual estamos agregando a las clases de los niños, estamos agregando jóvenes, señoritas, para que pues mínimo se calen, a ver si les gusta. Y hay muchachitas que les está gustando mucho, les están haciendo. Me admiro, hermano, yo como iglesia no les doy nada. Y ellas ponen sus materiales, hacen sus manualidades, lo hacen con tanta emoción, se toman fotos con los niños, son felices enseñando una clase de escuela dominical. Entonces tal vez alguno dirá, pastor, a mí ponerme en un púlpito, no, pero póngame en un salón de clases y yo me muevo. Tal vez tienes el don y Dios va a usar tu don para poder formar futuras generaciones. Que por cierto, déjeme le digo algo, muchos predicadores recuerdan con más cariño a sus maestros de escuela dominical que a sus pastores. Yo escucho más, no, yo me acuerdo de mi maestra tal, yo me acuerdo del maestro tal, no se acuerdan de los sermones del predicador, pero quien los impactó fue un maestro de escuela dominical. Fue tal vez el primero que les dijo, oigan, ¿qué les gustaría hacer? Y además tan bonito escuchar en la clase de la escuela dominical a los niños, yo quiero ser pastor. Y las niñas, yo quiero ser esposa de un predicador, yo quiero ser misionero, yo quiero estar en la obra de Dios, yo quiero ayudar en esto. ¿Desde dónde se planta eso? Desde las aulas de escuela dominical. Amén, gracias. Y imagínate tener una maestra que tenga el don del Espíritu Santo. Tú como pastor descansas, los niños están en buenas manos. Así es. Y estarán, y hermano, no sabe qué ayudas para la iglesia los maestros de escuela dominical. Vamos al siguiente ministerio. Verso número 8, la primera parte, dice, el que exhorta en la exhortación. Este es un ministerio que yo creo que lo deberíamos de tener más, porque casi no lo tenemos. La palabra exhortar no significa regañar. Exhortar significa motivar a algo. En otras palabras, es un consejero. El que exhorta en la exhortación. ¿Te puedes imaginar, pastor, un departamento de consejería dentro de la iglesia? Estaría espectacular eso. ¿Sí? Que tal vez uno no tiene todo el tiempo como pastor para poder dar toda la consejería. Y es más, no solamente el tiempo, escucha lo que te voy a decir, e incluso la habilidad o la experiencia. Hay personas con las cuales yo llego y me cuentan sus cuestiones que pasan, hermano, y yo me siento a veces tan inútil porque yo no he pasado por eso. Y yo soy muy cuidadoso y no les digo, ¿sabe qué, hermano? Hermana, la entiendo, porque no lo entiendo. Porque algunos han pasado por una enfermedad que yo nunca he pasado y yo no puedo decirle la entiendo porque yo no sé qué siente. Alguien que me está hablando de un divorcio, yo no puedo entender un divorcio porque gracias a Dios no he pasado por eso. Una persona que llega conmigo, una hermanita que dice, pastor, es que mi hijo es una persona que está en las drogas, yo no puedo entender ese dolor. O mi esposo no quiere ir a la iglesia y tal. Yo no puedo entender eso. Pero ¿sabes qué sí puedo hacer? Viene una persona conmigo y me dice, pastor, mi hijo no puede salir de las drogas. ¿Qué hago? Venga, voy a orar por usted. Oro por ella. Y después de orar por ella, le digo, mire, lo voy a llevar con un hermano o con una hermana que por la gracia de Dios vieron cómo su hijo salió de las drogas. Amén. Esa persona le puede ayudar. Pastor, mi matrimonio está quebrándose, no sé qué hacer. Lo voy a llevar con la familia tal.
Ellos han pasado por eso y por la mano de Dios. Ellos vieron cómo Dios restauró su matrimonio. Es decir, que a veces a través de las experiencias malas que has tenido, pero que has visto la respuesta de Dios, te puedes volver en un buen consejero. Y yo conozco iglesias, hermano, que tienen ese ministerio de consejería. Sobre todo iglesias muy grandes donde el pastor ya no puede atender a todas las personas que llegan por un consejo. Hermano, es tremendo. La gente tal vez no sabe, hermano, el desgaste que un siervo tiene. Estás desde el domingo, estás desde las 5 o 6 de la mañana, te levantas en oración, preparando cosas, viendo camionetas que estén en las rutas y que esté empezando todo, que esté todo el aseo hecho, todo. Y tú desde un día antes y ya en el día ya repasaste tu lección. Y luego das escuela dominical, tal, y ya acabas todo. Y tú dices, ay, bueno, ya acabó el pastor. No, después de eso tienes una lista como de 5 hermanos que quieren venir por un consejo, porque tal vez el domingo es el único día que ellos pueden venir por un consejo. Y estás con la consejería y viene uno, viene otro, viene otro, viene otro. Y para cuando acuerdas, ya es el culto de la tarde. Y tío, estás con el cerebro ya todo a full, hermano, ya subiste, y vas con la predicación y acaba. Y todavía vienen otros 2, 3 hermanitos que van para consejería. Imagínate que alguien pudiera tomar ese ministerio, porque es un ministerio. El ministerio de la consejería. Y decirles, hermanos, que tengo este problema. Hermano tal, puede ayudar a tal hermano con ese problema que tiene. Yo creo que usted en el Espíritu Santo lo puede ayudar. Pastor, sí, adelante, hermano, hágalo con temor y compártale su experiencia. Y que esa persona sea motivada y que vea que sí se puede salir adelante. Tal. Hermano. Tú descansas como pastor, oras por ellos, claro, pero también es una bendición ver a los hermanos activos. Y es algo especial, hermano. El ministerio de la consejería dentro de la iglesia. Después seguimos el verso número 8. El que reparte con liberalidad. Aquí podemos ver 2 cosas. A este le podemos llamar el don de la administración. ¿Sí? Cuando hablamos de reparte tiene 2 connotaciones. La primera es personas que saben llevar las cuentas de la iglesia. Hay veces que uno como pastor es muy malo para llevar cuentas. ¿Por qué, hermano? Porque no es que no lo sepamos hacer, es que nos gana el corazón. ¿Sí? Una hermana tiene una necesidad y uno no tiene problema, tenga, hermano, ahí. Y ya te quedaste en dinero o usaste algo que no. Pero hay gente que sabe llevar cuentas, hermano. Y esos son los que pueden repartir. Tienen la habilidad para poder eso. Pero no solamente tiene esa connotación. La segunda connotación que tiene el que reparte con liberalidad son, escucha bien, personas que Dios les dio la habilidad de hacer dinero. Sí. Y lo hacen bien, hermano. Y son los ministerios que más queremos en la iglesia. No es cierto, broma. Pero son personas, hermano, que tienen un corazón para dar y no les duele. Y ven ellos cómo Dios les da más. Y ven cómo les da más. Y tal vez, hermano, una maestra de escuela dominical no va a tener todos los materiales que ella quisiera para poder dar una buena clase. Pero hay un hermano una hermana, una familia que tal vez no tienen, no son buenos para predicar, que no son buenos para servir porque no tienen tiempo, o que no son buenos para enseñar, o que no pueden dar un consejo, pero dicen, mire, hermano, yo le puedo ayudar con esto. Con esta cuestión económica yo puedo solventar esa situación. Hay una necesidad en la iglesia, hermanos, cuenten conmigo, yo doy tanto. Ni siquiera que, oye, a ver cuánto nos toca. No están viendo cuánto les toca, simplemente, hermano, yo doy tanto. O yo lo pongo, hermano. Hermano, ¿sabes cómo es una bendición eso? Como pastor quisiéramos tener todo eso, no lo tenemos, hermano. Pero hay personas que no les duele. Gracias. Y yo te puedo dar testimonio. Y eso que tú lo has visto también, hermano, de que andamos con una necesidad tan grande. Un día estaba yo con mi auto batallando bastante. Batallando, hermano. Y no sé si los hermanos entiendan cuánta necesidad tiene un siervo de Dios de en qué moverse, hermano. Es básico para nuestras vidas. Yo estaba batallando mucho con un carro y llega un hermano y me dice, hermano, ¿qué modelo es auto? No, pues tal. ¿Tiene sus papeles? Sí, los tengo. Ok, vaya al taller de don Gerardo, ¿se acuerda don Gerardo?
Sí, me acuerdo, don Gerardo, ahí lo he llevado mi auto a llevarlo algunas veces, no lo he llevado porque está mal. Ok, yo ya hablé con él, hermano. Vaya, deje su auto y él le va a dar otro. Dije, sí, hermano, pero dígame, pero ¿cuánto? ¿Cómo son los abonos? No, ya está, usted no me vaya por ese. Y a él le encantaba mi auto, aunque estaba muy enfermo mi auto, pero a él le gustaba mucho. Y el hermano hizo un negocio con él y de repente ya tenía un carro, no del año, pero hermano, me ha ayudado bastante. Amén. Algo que yo no podía hacer. Y ese hermanito que te digo, lo he puesto a enseñar, pero hoy a predicar y no le ha entrenado muy bien. Sí. En el servicio a veces le batalla porque su familia es grande y no puede llegar a la forma. Tal vez no puede dar, no estoy muy bueno para hablar o para aconsejar, pero si ocupamos algo. Ahí está. Ahí está. Hay veces que ando afuera en otros lugares y le digo, hermano, necesito esto. Sí, pastor, con gusto. Y lo que ocupe, adelante. Y no me da dolor hacerlo. A veces sí me daba dolor. Pero, hermano, por favor, dígame a lo que yo pueda ayudarle. Tal vez con lo único que puedo ayudar, adelante. Y no todos tienen esa habilidad. Y el hermano, yo lo vi cuando llegó a la iglesia. Y tenía una casa nada más. Y desde que empezó a dar sus diezmos, empezó a dar sus ofrendas, hermano, se multiplicó y ahorita está yendo muy bien en su empresa. Y dice el pastor, pues si yo estoy enfocado en mi empresa y estoy haciendo dinero, pues lo que puedo dar es dinero, ahí está, dígame qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuánto se ocupa para apoyar a pastores, a misioneros, para las cuestiones de la iglesia y todo esto? El que reparte, dice aquí, me encanta la palabra, con liberalidad, deje lo que fluya. Yo les he dicho a los hermanos, hermano, este es el ministerio que más te conviene, porque tú más das y Dios más te da. Eso es algo bonito. Ok, siguiente, dice, el que preside con solicitud. Ok, preside. La palabra presidir, hermano, viene de la palabra presentar, estar enfrente de. Por ejemplo, nuestros países tienen un presidente. De ahí viene la palabra presidir. Entonces, el que preside simplemente es el que está al frente, el que organiza, el que hace que las cosas fluyan. Entonces, hermano, ¿cómo necesitamos? Yo le llamo a el don de director. Director de alabanza, director de jóvenes, director de escuelitas bíblicas de verano, director de esto. Hermano, a veces uno como pastor, yo espero, hermano, que alrededor de esto se puedan dar cuenta que muchas veces el pastor tiene que hacer todos estos. Sí. El pastor predica, el pastor sirve, el pastor aconseja, el pastor enseña, el pastor pone de lo suyo, el pastor dirige. Nos dividimos en 7. Pero tenemos iglesias que Dios puede usar. A eso me refiero con ministerios de la iglesia. Somos un solo cuerpo. Entonces, si cada quien encontrara, pastor, este es mi puesto, aquí póngame, aquí déjeme, y lo va a hacer bien, porque lo va a hacer con el don del Espíritu Santo, con la habilidad sobrenatural, y con la alianza de Dios. Dice que el que preside con solicitud, es decir, con ganas, despierto, ánimo. Bueno, hay personas que en la iglesia, te los puedo decir, hermano, hermana, necesitamos un director de jóvenes, ¿se puede encargar usted? Sí, hermano. Tengo hermanos que dirigen de una manera preciosa a los jóvenes, a los prejóvenes. Incluso hay gente que les puedo decir, hermana, o una familia, se puede encargar este año de, por ejemplo, digamos, escuelitas bíblicas de verano, de todo, tema tal. Usted hágame un proyecto y me lo presenta. Lo hacen especial. Ya lo tengo, hermano. Mire, estas van a ser nuestras clases. Este es nuestro concepto. Estas son las maestras. Ya hablé con ellas. Dicen que están dispuestas. Podemos tomar este tema. Podemos traer cosas de acá. Podemos decorar así, tal. Ya nomás le doy palomita. Check. Déle para adelante. Y esto es lo que yo puedo hacer. Y yo me dedico a lo mío, hermano. No es que, insisto, hermano, no es que no querramos trabajar como pastores. Es que podamos dedicarnos a lo que tenemos que dedicarnos. A la lectura, a la oración, a la enseñanza, a la predicación, a visitar enfermos, a todo esto, hermano. Muchas veces no lo hacemos y no estudiamos como quisiéramos y no oramos como quisiéramos, porque tenemos que estar los 7 ministerios nosotros. Y vamos con el último. Dice
al final del verso número 8, el que hace misericordia con alegría. Uno de los más preciosos que hay, hermano. El que hace misericordia es aquel. La palabra misericordia se divide en las palabras miseri y cardias, es decir, un corazón por los que están en miseria. Okay. Entonces, el que hace misericordia son aquellos hermanitos que tienen un corazón para ir a los hospitales, para hacer cultos afuera, para llamar a las personas a la oración. Son las personas que tienen el corazón para empezar orfanatos, para ir a los donde ponen a los viejitos ya cuando están ya muy grandes. Son los que pueden ir incluso a lugares como lugares de rescate para drogadictos. Esos son los ministerios de la misericordia, que por cierto, a veces los confundimos. A veces creemos que los ministerios de misericordia son para ganar más gente para la iglesia. No, simplemente es misericordia. Simplemente, ahora, si hay gente que se puede agregar, adelante. Pero el principal objetivo de este ministerio es un corazón que lata aquí, que impacte a los más necesitados de nuestras comunidades. Imagínate, hermano. Te voy a poner dos ejemplos. Imagínate por un lado una iglesia que está consciente y que se busca su lugar. Y en una iglesia donde el pastor no tiene que estar haciendo todo, sino que sabe quién puede dirigir, quién puede enseñar, quién puede aconsejar, quién puede ayudar, quién puede predicar, quién puede hacer lo de la misericordia, y quién puede organizar los asuntos y la administración de los dineros, quién puede ayudar a solventar esas situaciones y que pueda hacerlo de una manera especial, y tú puedes tener la tranquilidad de hacer tu trabajo dirigiendo toda la obra, porque para eso nos puso Dios como pastores, ancianos, obispos, como lo podamos llamar, y que podamos hacer nuestro trabajo y ver cómo los demás departamentos están funcionando. Imagínate una empresa en donde el dueño lo hace todo. Sí lo hace, sí, pero cuando apenas son 2 o 3 y 3 personas están nada más trabajando, él se encarga de todo. Pero cuando una empresa va creciendo en todos los aspectos, en edificios, en ventas y en personales. Entonces, creo yo que si simplemente ubicáramos todo esto, hermano, las iglesias crecerían. Y haciendo lo que tenemos que hacer. Y con la conciencia tranquila de que un día vamos a presentarnos delante de Dios, como dice Mateo 25, hablando de aquel hombre que repartió los talentos. Sí. Y mi pregunta es, sabemos todos que Dios nos va a pedir cuenta. ¿De qué te va a pedir cuenta? De los dones del Espíritu Santo. A ver, te dejé este talento o estabilidad sobrenatural, ¿qué hiciste con él? Algunos dirán, Señor, me diste 5 y gané otros 5 por encima de ellos. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entre el negocio de tu Señor. Señor, yo solamente tuve 2, pero sobre esos 2 gané otros 2. Bien, buen siervo fiel. Tristemente la mayoría van a decir, Señor, tuve miedo. Sabía que eres hombre duro, y le van a echar la culpa a Dios, que tú eres hombre duro. Y enterré mi talento. Y aquí está. Digamos que no se lo robó, porque mínimo lo regresó, pero no hizo nada con él. Si tú ya tienes un talento del Espíritu Santo, pues mínimo haz algo con él y esfuérzate en hacer lo que tienes que hacer. Los dones del Espíritu Santo son para poder usarlos. Entonces, si por un lado vemos una iglesia que tiene activos todos sus ministerios, porque por el ministerio, lo repasamos rápidamente, el ministerio de la predicación, el ministerio del servicio, el ministerio de los maestros, el ministerio de consejería, el ministerio de administración, el ministerio de dirección y el ministerio de la misericordia. Imagínate cómo funcionaría esa iglesia. Amén. Pero por el otro lado tenemos una iglesia donde el pastor hace los 7. Se lo van a acabar en 5 años. Bueno, y hoy no hay tiempo para esto, hermano, pero al estar escuchando me quedo pensando, bueno, hay beneficios cuando la iglesia funciona así. Qué tremendo beneficio para la iglesia. Amén. Cuando la iglesia funciona así, qué tremendo beneficio para el pastor. Claro. Pero hay problemas por los dos lados.
de que hay las razones por las que la iglesia o los individuos, aunque tengan esos dones, no los usen. Porque yo creo que no hay cosa más triste que un cristiano que tenga un don dado por Dios. Vamos a suponer, trabajan con niños. Dios les ha dado el don de trabajar con niños. Les ha dado el don de maestro. Usan ese don en un creche. Aquí le dicen un creche, una guardería. Sí. Lo usan en una primaria. Lo usan atendiendo a niños en su casa. Pero en la iglesia no quieren enseñar a un niño. Gente que tiene el don de administración y lo usan en una empresa, lo usan en una escuela, pero en la iglesia no son capaces de levantar ni una pluma. Y eso de dice, Dios te dio un don para usar. Entonces, pero hay razones por las que cristianos de pronto, yo no quiero hacer. Y luego tenemos que ser sinceros, y más que estamos hablando de un podcast ministerial hoy, los pastores en vez de somos culpables de que nosotros estamos haciendo las 7 cosas, nos quejamos de ello, pero ni damos la oportunidad, ni hemos enseñado a nuestra iglesia, ni abrimos el paso para que la gente haga y cumpla, vivan de acuerdo a los dones que Dios les ha dado. Y yo creo que sí, eso sería como que el próximo paso, ¿no? Hablar de qué cosas nos están estorbando para dejar que esto tome lugar. Así es, hermano. Que funcione como Dios quiso que funcionara. Cuestiones de ego, cuestiones de que no van a quitar mi trabajo, ¿no? Son dones espirituales, entonces si son espirituales tienen que usarse para el espíritu. Amén. Entonces si tú ya lo desarrollas en una empresa o en alguna guardería o qué sé yo, Dios te lo dio para que lo usaras en la iglesia. No estoy diciendo que no lo uses para también en tus actividades, adelante, pero principalmente es para la iglesia. Así que pues solamente para despedirme, solamente motivar a los hermanos, encuentren su don y desarrollenlo, porque de eso es de lo que daremos cuenta a Dios. Será bueno para ti, será bueno para tu iglesia, para tu pastor y para tu comunidad. Muchas gracias. Nada más porque falta tiempo, hermano. Próximo versículo, el amor. Porque el amor se hace con amor. Y ahí es donde todo esto funciona, y yo como pastor puedo dejar que mi iglesia trabaje como Dios lo quiera, pero con amor. Yo tengo que dejar a mi hermano trabajar con su don y yo con el mío, por amor. Y pues eso nos lleva al próximo paso. Hermanos, ojalá hubiera tiempo. Mañana vamos a tener aquí al hermano con nosotros en el programa normal de la Antorcha de la Verdad. Y pues bueno, quién sabe, a lo mejor podemos dar un segundo pasito aquí, o pues lo que Dios le dé al hermano. Pero, Pastor Lucio, gracias. Gracias. A la verdad, una tremenda bendición. Y pues les agradecemos a cada uno de ustedes, hermanos, por sus comentarios, por sus oraciones, por su presencia al estar escuchando. Y le pedimos al Señor que Dios siga obrando en cada una de las diferentes situaciones, ¿verdad? Le amamos en Cristo, hermano, y pues el propósito de este programa no es elevar en alto o levantar el cuello de ninguna manera, hermano. Al contrario, es simplemente decir, somos siervos de Dios queriendo ayudar a otros que están también en esto de servir al Señor. Si usted está en la iglesia y está sirviendo y Dios lo está usando, le felicito por ello, que Dios lo guarde, lo guíe. Si usted dice, pues bueno, yo sé que debo estar haciendo más, pero no sé cómo, el hermano lo acaba de decir, encuentra tu don. Ponlo en oración, habla con tu pastor, habla con los que te conocen. El hermano dijo casi al inicio de esto, muchas veces ni tú te das cuenta, otros te dicen. Y a mí me lo han dicho, apenas me lo dijo un joven en la iglesia hace unas 2 semanas, habló del tema y él decía, pastor, ¿qué don cree usted que yo tengo? Y dice, yo no sé, yo no lo he visto, usted es mi pastor, me conoce, ¿qué don? Y pues bueno, qué bonito, simplemente qué bonito ver a un joven que quiera saberlo y que quiera encontrar eso en su vida, ¿verdad? Entonces, hermano, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ir encontrando el lugar que Dios nos ha dado, el lugar en el que nos ha puesto, y que sea para su honra y su gloria. Y recuerde que todo esto, me encanta en Corintios y en Romanos, lo dice, hermano, vez tras vez, particularmente Corintios, dice para edificación. Hermano, la iglesia es edificada, la obra de Dios es edificada, mi vida es edificada, mi familia es edificada. Construimos cuando nosotros hacemos las cosas como Dios dice, y es lo que anhelamos. Imagínense como pastor que estuviéramos dedicando nuestra vida al ministerio y destruyendo todo el tiempo. Al contrario, lo que queremos es construir, y esto es edificado cuando nosotros hacemos las cosas. Como dice en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amado hermano, sigamos pasando la antorcha a todo el que esté dispuesto a aprender y practicar lo que el Señor nos ha dicho. Dios les bendiga.